Vamos a la lectura también de esta mañana, la cual encontramos en Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Palabra de Dios. Oremos. Padre eterno y misericordioso, en esta hora, Señor, de la mañana, te damos gracias porque nos das la libertad de leer tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra la tenemos disponible, Señor, y en nuestras manos, Señor, para leerlo en cualquier momento que necesitamos de ella, Señor. También, Padre, te damos gracias, Padre, por darnos este privilegio de estar aquí reunidos para escuchar tu palabra. Y asimismo, Padre, te doy gracias porque me permites de primera mano leer tu palabra, Señor, y estudiarla, Señor, y exponerla, Padre, aunque no soy merecedor de tal oficio, Señor, así te ha placido. Por tanto, Señor, te ruego que sean gratos los dichos de mi boca y también las meditaciones de nuestros corazones. Delante de ti, oh Dios, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. El título, hermanos, de la predicación de hoy, basada en Mateo 18, 21 al 35, es el Evangelio del perdón inagotable. El Evangelio del perdón inagotable. Me gustaría, hermanos, que pusiésemos atención especial a este tema, no porque sea un sermón especial o distinto a los demás, sino porque es un tema bastante interesante, debido a que el tema del perdón es algo que nosotros como cristianos conocemos de primera instancia. Es algo de lo que hablamos seguido cuando predicamos la palabra de Dios. Es algo de lo que leemos seguido también en las Escrituras, de cómo Dios nos perdona. Y también estoy seguro que tenemos conciencia del perdón de Dios cada día. Pero el problema es a veces cómo nosotros ejecutamos el trato que Dios tiene para con nosotros hacia nuestros semejantes. El primer mandamiento y más grande es amarás al Señor tu Dios
con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y el segundo es similar a a tu prójimo como a ti mismo. A veces, queridos hermanos, en la iglesia podemos captar el hecho de recibir de Dios las bendiciones del Evangelio, pero a la hora de ejecutar nosotros el Evangelio de la gracia con nuestros semejantes, erramos. Por eso es que es importante que podamos poner atención hoy a esto que estamos hablando, no porque sea un tema desconocido, sino por el contrario, porque es un tema conocido, porque es un tema del cual nosotros estamos esperando todo el tiempo pedir perdón. Pero algunas veces somos acusados por nuestros hechos de no ser personas perdonadoras. Aquí el apóstol Pedro, en esta narrativa, se acerca al Señor con una pregunta que en su tiempo sonaba generosa y piadosa. ¿Cuántas veces debo perdonar? Y la respuesta que él mismo se da es hasta 7. Hasta 7 veces debo de perdonar. Esta idea no es algo que se le haya ocurrido a él definitivamente, es una idea que era popular en su tiempo. Era una idea que se había propagado como una regla, como una buena medida de cómo perdonar a las personas. Perdonar 7 veces a una persona en el día o en la vida es bastante carga para el ser humano. Entonces, ellos habían tratado de aplicar la doctrina de esta manera, perdonando 7 veces, tomando en cuenta que este número es el número de la perfección, con esta interpretación que ellos tenían, que habían hecho literal el perdonar hasta 7 veces al hermano que ofendía a otro hermano. Entonces Pedro está pensando en términos de límites, pero Cristo en el pasaje que acabamos de leer piensa en términos de gracia, en términos abundantes, en términos que no se pueden contar, en términos invaluables. Es en esos términos en que está pensando y expresando la respuesta y la parábola con la enseñanza de el perdón, de cómo el cristiano debe de ejecutar el perdón. No hasta 7, dice el Señor, sino hasta 70 veces 7. El Señor no amplía el número, por el contrario, demuele la idea misma de poner un límite. Y para llevar este punto del entendimiento a la conciencia, Jesús nos ofrece la parábola que acabamos de escuchar en esta mañana. Lo primero que vamos a ver aquí, hermanos, es que la parábola representa al Rey misericordioso, a Dios que perdona una deuda imposible. El reino de los cielos, dice Jesús, es semejante a un rey que decide ajustar cuentas con sus siervos. Uno de ellos le debe una suma incalculable, 10,000 talentos, una deuda que ningún hombre podía pagar en aquel entonces. Era complicado que alguien pudiese llegar a pagar tal deuda. Y cuando se narra respecto de esta parábola, los padres de la iglesia tienen el entendimiento de esta deuda como la imagen del pecado humano, que es inmenso, es inabordable, es imposible de saldar por las fuerzas de algún hombre. Entonces, ya en el siglo IV, San Agustín decía lo siguiente: la deuda representa los pecados que ningún hombre puede pagar por sí mismo. Y si nosotros vamos, hermanos, a las cartas del apóstol Pablo, podemos encontrar que el salario del pecado es la muerte, porque la paga del pecado es muerte. De este modo, podemos encontrar este paralelismo en esta parábola con una doctrina directa en las cartas paulinas, en donde encontramos que no se puede pagar con dinero, que no se puede pagar con servicio, que no podemos empeñar inclusive la vida de nuestros familiares, como en la parábola. No hay otra persona que pueda pagar tu deuda. Todo el oro del mundo, todas las riquezas que hay en el mundo, todo lo que nosotros podemos hacer o valer son inalcanzables para poder pagar tal deuda. De este modo,
de este modo tenemos que ver el pecado del hombre como una deuda que solamente puede cubrirse con la muerte. Y la muerte de la cual nosotros hablamos no es el término de la vida humana, no es eso. La muerte tiene que ver con el sufrimiento eterno. Entonces, cuando este siervo ruega, simplemente dice, ten paciencia conmigo. Vemos que la paciencia en realidad no resuelve nada, porque el problema no es el tiempo, es la incapacidad. Entonces, en cierta manera, él está mintiendo, en cierta manera está diciendo, pues ten paciencia conmigo, te lo voy a pagar todo, sabiendo que esta deuda no puede pagarse. Es una forma de expresar la necesidad de la gracia, la necesidad de tal vez llegar a un acuerdo para poder resolver algo, pero la deuda es insaciable. La deuda no se puede cubrir. De modo que la respuesta es, en el versículo 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. La única forma de cubrir esta deuda es absolverla. Y solamente el rey, que es rico en misericordia y en todos los atributos que nosotros podamos necesitar, puede dar esta absolución de los pecados de los hombres. Esta absolución de los pecados de los hombres es anunciada en el Evangelio, pero solamente es el rey el que la puede otorgar. Nosotros podemos pronunciarla libremente, lo hacemos cuando le predicamos la palabra de Dios a alguien, le hablamos acerca de la deuda que tiene para con Dios. Y en cierta manera traemos estas palabras de absolución, de perdón de los pecados, con la condición de que se arrepientan y crean en el Evangelio, confiando únicamente en la obra de Cristo. Así pues, hermanos, este rey, movido a misericordia, le perdonó toda la deuda. Esto es el Evangelio. Dios no disminuye la deuda, no negocia la justicia, no suaviza la sentencia. Dios, por pura misericordia, cancela la deuda entregando a su propio Hijo por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él tiene la capacidad de perdonar y de saldar la deuda de todos los hombres del mundo que se acercan con un corazón contrito y humillado, tal como se hace el llamado al arrepentimiento constantemente. En segundo lugar, hermanos, vemos aquel siervo que no perdona. Esto es una advertencia para quienes están dentro del pueblo de Dios. Fíjense que cuando empecé a leer este pasaje, me venía a la mente la respuesta de un impío, porque esperaríamos que un impío responda de esta manera, que recibe el perdón, pero no da perdón. Pero sin embargo, el contexto del pasaje no está aplicada a los impíos meramente, está aplicada a la iglesia en general. Porque ¿quién es el que está preguntando a un inicio respecto a cómo se debe perdonar? No está preguntando un impío, no está preguntando inclusive, no es un fariseo el que pregunta, no es un maestro de la ley, no es un escriba, no es un herodiano, no es un saduceo, no es nadie de ellos que por tendencia iban en contra del Evangelio, sino es el mismísimo apóstol Pedro el que pregunta cómo se debe de perdonar. Así que la lección que encontramos en esta mañana es una lección enfocada hacia la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, queridos hermanos, lo hablamos en el contexto de la reforma. No lo hablamos en el contexto de creer que la iglesia está compuesta únicamente por cristianos que han sido regenerados, sino estamos hablando de un entendimiento más amplio, porque la iglesia está compuesta efectivamente por los salvos, por los redimidos. Está compuesta también por los hijos de los creyentes que son parte del pacto, y también dentro de la iglesia hay hipócritas, o lo que nosotros conocemos como cristianos nominales. Es decir, gente que se identifica como cristiano, pero que no es cristiano. Y esta gente va de camino al infierno. Entonces, para ellos,
principalmente encontramos esta porción. Creo que hoy con el tema de las ideologías de género es más fácil entender esta idea. Gente que no es cristiana, pero que se identifica como cristiana, es decir, no pueden cambiar su naturaleza de algún modo, pero ellos sienten que son cristianos, ellos dicen que son cristianos, ellos aparentan vivir como cristianos. Y por eso este pasaje es bastante amplio, porque aunque el apóstol Pedro es un creyente genuino, las palabras que está diciendo no son palabras que van conforme al Evangelio, son palabras que van conforme al pensamiento del mundo, de aquellos que practicaban una religión hueca, de aquellos que practicaban una religión vacía. Entonces él está tratando de dar este entendimiento de justicia en un plano que no corresponde. Y Jesús inmediatamente le hace saber cómo es la ley del Evangelio, cómo es que Dios mira las cosas desde un ángulo diferente. No parte desde la justicia, sino de la misericordia. No es que la justicia sea eliminada en alguna manera, sino más bien es desde dónde parte. Parte de la misericordia. Porque la parábola está hablando de que este rey llamó a las personas en la justicia que tenía, en lo correcto, en lo recto, en lo que se debía, pero fue movido a misericordia. Entonces parte de allí para el trato hacia los hombres. Pero este siervo apenas y recibe el perdón, sale y encuentra a un consiervo que le debía 100 denarios, una cantidad mínima comparada con lo que él le debía al rey. Y miren aquí, que es un consiervo. Así que notemos esto porque es importante. Él está hablando con alguien que es igual que él, porque primeramente recibió perdón de alguien que no es igual que él, del rey, a quien debe estar sometido. Pero después se encuentra con alguien que es exactamente igual que él y que le debe mucho menos, una cantidad pagable. Probablemente no risible, pero sí una cantidad pagable, porque las cantidades probablemente no sean las más adecuadas de enfocar en estos momentos con la variedad de lo que nuestra moneda vale. Pero lo que sabemos aquí es que esta cantidad es pagable. Entonces dice la Escritura que en vez de ser movido a misericordia o simplemente pedirle cuentas, porque estaba en su derecho de pedirle cuentas, pero él no hace esto, dice que lo toma del cuello, exige pago inmediato y rehúsa escuchar misericordia. Aquí Jesús lo coloca como un espejo delante de nosotros. Nosotros deberíamos de reflejarnos aquí y ver si nuestra imagen es exactamente igual que la imagen de este hombre que no tenía piedad, que recibió piedad, pero no tenía piedad. Hermanos queridos, todos los hombres reciben piedad en un sentido, no solamente los que están dentro de la iglesia o los que nominalmente se consideran cristianos, sino todos los hombres reciben piedad todo el tiempo. ¿Acaso el sol no sale sobre buenos y malos? ¿Acaso la lluvia no cae sobre buenos y malos? Esto así es. San Juan Crisóstomo en su comentario respecto a Mateo, en su homilía 61, dice: si no perdonas a tu hermano, muestras que la gracia aún no ha entrado en tu corazón. El punto de San Juan Crisóstomo es directo. La falta de perdón revela el estado espiritual. No es un asunto secundario. Por eso, hermanos, les llamo atentamente a poner atención a este punto, sobre todo porque lo conocemos muy bien. Y lo conocemos tanto que llegamos a veces a omitirlo o a olvidar cuánta gracia y cuánto perdón hemos recibido nosotros. Este asunto es primario y toca el centro de la vida cristiana.
Siglos después, los reformadores tuvieron la misma enseñanza. Por ejemplo, Juan Calvino dice que estas personas contradicen la gracia de Dios porque pretenden recibir perdón sin estar dispuestos a otorgarlo. Y dentro de nuestra tradición como anglicanos, los reformadores ingleses también fueron contundentes, sobre todo en las homilías que tenemos por allí. Aquel que rehúsa perdonar declara por su vida que no está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Otro predicador influyente, Richard Baxter, uno de los grandes pastores ingleses reformados del siglo XVII, resumió esta verdad memorable en la siguiente sentencia: el perdón es la marca del perdonado. La enseñanza es constante desde los padres hasta la Reforma. Negar el perdón al prójimo es contradecir en la práctica lo que confesamos con nuestros labios. No solamente debemos de confesar con nuestros labios la gracia y la misericordia de Dios, sino también andar en esta gracia. Y en este caso, conforme a lo que hoy estamos leyendo, significa que debemos de ser movidos hacia el perdón, hacia el perdonar constantemente, hacia tener esta limpieza delante de nuestro Dios. Aquí, hermanos, también nos habla de otro grupo de personas, los consiervos, aquella comunidad que discierne y acude al rey para contarle todas las cosas que están ocurriendo, para contarle el hecho de tal injusticia. Estos hombres no solamente ven lo que ocurre y se entristecen profundamente, sino que van con la queja delante del rey. Ellos no se alegran, ellos no murmuran, ellos no desatan venganza, llevan la causa al rey, llevan la causa al lugar correcto. Hermanos queridos, hay algunas cosas que nosotros no podemos cambiar. Hay algunas injusticias que no podemos resolver. Hay que llevarlas al rey, porque Él es justo. Y aquí tenemos este retrato de la vida de la iglesia. Los cristianos, como enseñaba el reformador Hugh Latimer, mártir y obispo de la iglesia, dice: un pueblo que se duele del pecado, mas no del pecador. Un pueblo que se duele del pecado, mas no del pecador. La iglesia verdadera discierne, lamenta la injusticia y acude a Dios, no para denunciar al hermano, sino para buscar la justicia divina y la sanidad de nuestros corazones, la santidad verdadera. Hermanos, aquí podemos ver esto, que al final no solamente estamos siendo observados por nuestros vecinos o por la gente de afuera, sino que aún los ángeles nos observan. Aún, hermanos, otros cristianos nos observan y miran. Y algunas veces nuestros casos son llevados delante de la presencia de Dios. Y aún si no fuera así, Dios mira todas las cosas y sabe lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, debemos de tener cuidado en la forma en la que nosotros ejecutamos para con nuestro prójimo la gracia del perdón de Dios. Encontramos también en este pasaje, hermanos queridos, el juicio del rey con una disciplina y una advertencia. El rey llama al siervo malvado y le recuerda la gracia que recibió. Luego lo entrega a los verdugos hasta que pague. Esto en ningún modo es el purgatorio. Esta doctrina es negada totalmente. No es el purgatorio, sino una imagen del juicio divino al que están expuestos todos aquellos que dentro de la hipocresía viven un cristianismo nominal, aquellos que son cobardes, aquellos que son realmente incrédulos, aquellos que realmente no comprenden el evangelio de la gracia de Dios. John Hewell, defensor de la fe reformada anglicana, escribió: la parábola muestra que quienes viven sin misericordia serán juzgados sin misericordia. El Señor concluye la parábola con con palabras que atraviesan el alma. Así hará mi Padre celestial con vosotros, si no perdonáis
de corazón cada uno a su hermano. En otras palabras, el perdón que damos, el perdón que nosotros damos, no es lo que causa el perdón que recibimos, pero sí es la señal de que hemos sido perdonados. No es el precio de la gracia, sino es un fruto de alguien que ha madurado. Hermanos queridos, debemos de reflexionar seriamente en el pasaje que hoy hemos visto, porque el tema del perdón es algo que traemos de boca en boca todo el tiempo. Es algo en lo que estamos pensando todo el tiempo. Apenas nos equivocamos y acudimos a Dios para pedir perdón y recibimos este perdón. Pero ¿realmente estamos perdonando nosotros a aquellos que nos han ofendido? También, inclusive dentro de la liturgia, es repetido constantemente. Y creo que diariamente lo repetimos cuando decimos, y perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús enseñó a orar de esta manera, pero también a la vez, al orar de esta manera, ha prohibido que nosotros repitamos vanas sentencias. Y no es que las sentencias en sí sean huecas, es palabra de Dios lo que estamos orando. De hecho, es la pura palabra de Dios lo que estamos orando. Pero en labios de un muerto no resuenan. En labios de un muerto tales palabras no resuenan. Por eso, hermanos, tenemos que poner atención especial a nuestra vida. ¿Cómo está nuestra relación con nuestros semejantes? También de este pasaje podemos sacar algunas aplicaciones pastorales, algunas aplicaciones prácticas. Primero que quien ha sido perdonado, perdona. El perdón ajeno nace del perdón recibido. Segundo, que el rencor esclaviza. El rencor es una prisión donde solo el dueño está encerrado. Jeremy Taylor. Lleva tus heridas a Dios, no a la venganza, tal como hicieron estos hombres. El temor al endurecimiento de corazón es propio del creyente. Así que debemos tener temor de Dios en este sentido. Es decir, examinar nuestras conciencias cada día. ¿Le debemos el perdón a alguien? Porque el apóstol Pablo también dice lo mismo. No le debáis nada a nadie. No le debáis nada a nadie. Y no habla únicamente de dinero o de respeto, sino también respecto a nuestros deberes para con nuestros semejantes. No le debáis nada a nadie. Así que quien no perdona tiene una deuda con aquel que requiere perdón, porque nosotros hemos sido perdonados. Vivamos recordando la misericordia que hemos recibido y será natural para nosotros el extenderla a otros. Hermanos, quiero que oremos en esta mañana. Quiero llamarlos a la oración en esta mañana para que en este momento podamos reflexionar por aquellos a quienes los cristianos le guardan resentimiento en sus corazones. Porque posiblemente los que estamos hoy aquí tengamos alguna raíz de amargura. Necesitamos pedir que Dios conceda libertad para sosegar nuestras cargas antiguas. Que podamos orar por aquellos quienes han sido perdonados, pero que no pueden perdonar plenamente y sufren de esta esclavitud. Pidamos sanidad, restauración y un espíritu dispuesto al perdón. Y también, hermanos, oremos por toda la congregación para que Dios limpie nuestro interior, para que no debamos nada a nadie.
especialmente el perdón, porque es algo que pronunciamos cada día. Y si lo pronunciamos cada día porque el Señor Jesús lo enseñó de esta manera, entonces significa que es algo en lo que no podemos errar. Roguemos para que la vida de Cristo se vea en nosotros por medio de un corazón perdonador, que la gracia recibida se convierta en gracia ofrecida. Así que, hermanos, de verdad, pongamos atención a esto que estamos hoy hablando. Pongamos atención a esto y no permitamos que las distracciones hagan que esto solamente nos mueva temporalmente. Vamos a orar, hermanos. Señor, en esta hora venimos delante de ti porque tu palabra, Señor, nos confronta a poder examinar nuestras vidas. Y te pido, Señor, en esta mañana, por todos aquellos que son cristianos y por todos aquellos que están en la iglesia y que posiblemente no han entendido la gracia o de alguna manera están tan acostumbrados a ella que han olvidado el perdón que han recibido de parte de ti. Se nos ha vuelto costumbre algunas veces el hablar únicamente respecto al perdón, pero a veces no lo entendemos. Así que, Señor, te pido que nos concedas libertad para poder sosegar nuestras cargas. Padre, te ruego, Señor, que si alguno aquí no puede perdonar a su hermano, Señor, y esto es evidente respecto a la forma en la que vive, Señor, si alguno tiene problemas por algún perdón del pasado, evidentemente no ha perdonado. Así que te pido, Señor, que transformes nuestros corazones. Bendícenos, Señor, para que la vida de Cristo sea en nosotros por medio de nuestro corazón perdonador. En el nombre de Jesús. Amén.